Bienvenidos y bienvenidas al Museo Interactivo en el mes del Metodismo. Reciban el saludo fraternal de su hermana en la fe, Rosalía Burgos Fuentes, coordinadora del Ministerio de Educación Metodista, Distrito de Concepción, en la región del Biobío. Con motivo de un aniversario más de la experiencia del corazón ardiente vivida por Juan Wesley en la capilla de Aldersgate en Londres, las instituciones educacionales y vida y misión de la Iglesia Metodista en nuestro distrito les invitan a visitar esta exposición siguiendo la guía del pastor Francisco Pincheira. Bienvenidos y bienvenidas. Acompáñenme entonces en este recorrido virtual por este museo metodista. Seamos testigos de cómo la historia del metodismo cobra vida, encarnada y representada a través de las distintas instituciones educativas de nuestro distrito. El MEM entonces les invita a ser protagonistas de este especial recorrido. Acerquémonos a la escuela de Camilo número 23, quienes nos presentan el contexto social y cultural del metodismo. Veamos un poco más de cerca. En los años en donde Juan Wesley creció, el carbón era el mineral en Londres. Era extraído hasta por niños que, siendo muy pequeños, trabajaban en la mina. A los 4 y 5 años de edad, ellos tenían que ir a trabajar. Es muy crudo mencionar que algunos morían al nacer o a causa del alcoholismo de sus padres, o por un chelín. Estos niños tenían que trabajar todo el día, y si los encontraban robando, estos tenían la pena de la muerte y eran ahorcados junto con los adultos. En este lugar, en esta ciudad, en este contexto, es en donde crece Juan Wesley junto a sus hermanos. Pero la situación económica de la familia Wesley era muy distinta a la que la mayoría de las personas tenían en aquellos años. Samuel, el padre de Juan, al ser un clérigo, tenía una cierta estabilidad económica. Es por esto que Samuel, junto a Susana, los padres de Juan Wesley, tuvieron una cantidad enorme de hijos. 19 hijos fueron los que ellos tuvieron. No todos de ellos lograron llegar a la edad adulta, pero en su mayoría lo pudieron hacer. Y dentro de ellos estaba Juan y Carlos, quienes fueron parte importante y quienes fueron los fundadores de este movimiento llamado metodista. Ellos tuvieron privilegios. Ellos pudieron ser educados desde su hogar. Ellos no tuvieron que trabajar como lo hacían los niños en Londres en aquellos años. Ellos fueron bendecidos. Con todos estos hermanos, Juan Wesley fue educado en su hogar. Su madre, Susana Wesley, dedicaba un tiempo para cada uno de sus hijos. La forma en que ella pudo educar a Juan y a sus hermanos
fue mediante la Biblia. Ella utilizó la Biblia para que sus hijos pudieran aprender a leer. Susana los educó en casa. Ellos fueron bendecidos y privilegiados porque en aquellos años muy pocos eran los que recibían educación. Susana en este tiempo dedica su juventud, dedica su vida a educar y a guiar a sus hijos, porque no solamente les enseñó a leer, a escribir, sino que ella también utilizó la Biblia para guiarles y para enseñarles los caminos del Señor Jesús. Les enseña y les dedicaba, así como también para su educación, tiempo. Ella también les dedicaba estos tiempos de charlas y de aprendizaje y de enseñanzas de Jesús. Pero un día esta familia Wesley se encuentra con estos gritos: ¡Fuego! 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 ¡Oh, fuego! ¡Fuego! ¡Fuego! que lo despiertan a esta familia. Se encontraron que su casa estaba siendo incendiada. Si no fuera por estos vecinos, Juan Wesley no hubiese sido rescatado de las llamas. Es producto de esto que él es llamado el tizón quemado arrebatado de las llamas. Así transcurría la vida de los pequeños hermanos Wesley. Sus ojos vieron pasar a cientos de esclavos, personas que llevaban cadenas y grilletes en sus manos y tobillos. Wesley observaba cómo seres humanos nacían, vivían y morían siendo esclavos con la compañía inseparable de las pesadas cadenas. Eran literalmente capturados como animales desde África, para ser vendidos en el comercio al mejor postor, obligados a la servidumbre y a los trabajos forzados. La venta de esclavos se convirtió en la base económica de muchas ciudades de Inglaterra. Con el tiempo, Wesley se convirtió en un duro opositor de estas prácticas y contra la esclavitud, alzando su voz con críticas como estas: no puede ser que cualquier ser humano pueda darse en propiedad a otro, como se puede con las ovejas o los bueyes. Mucho menos es posible que criatura humana alguna nazca como esclava. La libertad es el derecho de toda criatura humana. El alcoholismo se convirtió en un problema nacional. Literalmente, la muerte estaba dentro de una copa. Atravesó todos los estratos sociales, de lo más alto de la sociedad y más aún en los sectores más pobres y vulnerables. El consumo del alcohol era periódico y a cualquier hora del día, de forma generalizada. Hombres, mujeres y niños bebían cerveza y otros licores para desayunar, al mediodía y antes de irse a la cama por la noche, transformándose en la principal causa de enfermedades físicas y mentales. Bastantes eran las mujeres embarazadas que sufrían dependencia del alcohol, por tanto, ya en el vientre materno, pequeñas vidas que aún no nacían cargaban con la herencia lapidaria de ser pequeños alcohólicos. Las estadísticas nos muestran que niños y niñas morían entre los 3 a 4 años de vida a causa de la cirrosis y otros efectos relacionados con esta situación. Muchos de estos pequeños que alcanzaron a sobrevivir experimentaron una infancia difícil, con familias negligentes, despreocupadas, hasta llegar a realizar acciones irracionales por la causa del alcohol. John Wesley creció observando un panorama devastador.
era capaz de percibir cómo otras personas bajaban la mirada, cómo cubriendo sus ojos con vendas para no ver las necesidades y las injusticias que muchas personas experimentaban. Wesley vivió en una sociedad que cerraba los ojos ante el abuso del poder. Cerraba sus ojos para no ver las leyes injustas. Cerraba los ojos ante los vicios. Cerraba los ojos ante los esclavos. Cerraba los ojos ante la explotación de niños y mujeres en las fábricas. Cerraban sus ojos ante salarios injustos. Cerraban sus ojos ante una educación que solo era para ricos. Cerraban sus ojos ante los campesinos y mineros obligados a trabajos forzados de sol a sol. Por su lado, la iglesia estaba coludida con el gobierno. También había cerrado sus ojos. La fe era un asunto meramente racional que se expresaba solo en fechas religiosas o en la coronación de algún rey u obispo. Y es aquí, en este contexto de completa crisis social y espiritual, que nace este movimiento llamado metodista, para responder y para acudir ante el llamado que nos hace Dios. Habla por los que no pueden hablar y defiende los derechos de los desamparados. Alza la voz y hazle justicia. Defiende los derechos de los pobres y los necesitados. Hermoso viaje el que hemos hecho de la mano de la escuela número 23. Continuamos con nuestro viaje, con nuestro recorrido. Podemos seguir recorriendo nuestro museo virtual y descubrir nuevas facetas de la historia del metodismo. Damos una mirada ahora, guiados por el Colegio Metodista de Lagunillas, a esta alma musical del metodismo, a este corazón en la música que inspira y que mueve el movimiento metodista. Si nos acercamos, podemos ver esta exposición, este cuadro que acá está representado, ¿cierto? Nos podremos acercar y descubrir qué tenemos para aprender o para recordar. Demos una mirada más de cerca. La música estuvo en el corazón del movimiento metodista desde sus inicios. Nuevas letras y melodías vinieron a refrescar un canto religioso desgastado y rutinario. Detrás de cada himno metodista hay una historia de creatividad, valentía y renovación, protagonizadas por hombres y mujeres con corazones encendidos por el Espíritu Santo de Dios. Revisemos a continuación, brevemente, una de estas historias. Charles Wesley fue el principal compositor metodista. Fue quien tomó la teología y la transformó en poesía, experiencias y melodías. Así, los pilares metodistas fueron primeramente cantados por muchas voces antes que ser una doctrina sistemática. Porque finalmente, lo que la Iglesia canta es lo que la Iglesia cree. Pero estos cantos, más allá de los márgenes, que salieron de los límites de la religión oficial para convertirse en cantos populares, molestaron a aquellos que querían mantener el control, aquellos que pedían simplemente repetir lo que se venía haciendo. Se cuenta que cierto día, mientras Charles predicaba en una pequeña capilla de Irlanda, un grupo enardecido de detractores del movimiento metodista, pertenecientes a la religión oficial, le atacaron intentando hacer justicia con sus manos. Como en otras ocasiones, Charles tuvo que huir buscando dónde esconderse para salvar su vida. Registra en sus diarios que al mirar a la distancia a sus perseguidores, temió por su vida y le inundó una profunda angustia y desesperación. Pero cuando parecía que ya no tenía más fuerzas para huir y los cazadores acechaban, se topa con la señora
James Lowell Moore, granjera del lugar, quien le da refugio junto a los animales. Fue allí, escondido entre animales, mientras podía oír los pasos de quienes le buscaban. En medio de su angustia, como pudo, tomó los implementos para escribir y allí compuso un poema, una melodía, lo que hoy nosotros conocemos como un himno. Cariñoso Salvador, Jesús, amante de mi alma. Y donde nació su paz y esperanza, nació también esta canción que la Iglesia ha cantado por siglos. Porque el metodismo, más que repetidor, fue compositor. Los metodistas sacaron la música de los límites del templo y la llevaron a las calles, a las plazas. Entusiastas les dijeron despectivamente a aquellos que no concebían esta fervorosa manera de alabar a Dios. En cada canto estaba el corazón del metodismo, y estos han sido conservados hasta hoy, no solo para convertirnos ahora nosotros en meros repetidores. Los conservamos para que nos inspiren y nos desafíen, para oír las voces de los nuevos compositores que Dios puede levantar hoy, tal como lo hizo ayer. Eso es el metodismo, un movimiento vivo, un pueblo que canta. Sálvame, Señor Jesús, de la furia del turbón, hasta el puerto de salud, guías tú mi embarcación. Otro asilo no he de hallar, indefenso acudo a ti, voy en mi necesidad, porque mi peligro vi. Solamente tú, Señor, puedes dar consuelo y luz a librarme del temor. Corro a ti, mi buen Jesús. Cristo, encuentro todo en ti y no necesito más. Débil me pusiste en pie, triste ánimo me das. Al enfermo das salud, guías ciego al que no ve, con amor y gratitud tu bondad ensalzaré. Hermosas e inspiradoras melodías. Nuestro viaje continúa, no se detiene, hay mucho por recorrer aún en nuestro museo virtual metodista. Y vamos a profundizar quizás en la historia y el legado de la familia, desde donde surgen estos protagonistas que llevaron a cabo y desarrollaron el metodismo. El Colegio Metodista de Concepción nos dará un vistazo más de cerca. La comunidad educativa del Colegio Metodista de Concepción les invita a conocer el gran legado de la familia Wesley
y su gran aporte a la Iglesia Metodista a nivel mundial. Un viaje a través del tiempo. ¿Quiénes eran los Wesley? Fue una familia constituida por el matrimonio de Samuel y Susana Wesley. Tuvieron 19 hijos, de los cuales solo sobrevivieron 9. 2 de sus hijos, Juan y Carlos Wesley, fueron reconocidos como los fundadores del movimiento metodista en Inglaterra en el siglo XVIII. Samuel Wesley, 1662-1735. Samuel Wesley nació en Inglaterra. Fue teólogo, poeta y pastor anglicano por 39 años en Edward. En 1689 se casó con Susana Annesley y tuvieron 19 hijos. Samuel Wesley murió en Edward en abril de 1735. Susana Wesley, 1669-1742. Nació el 20 de enero de 1669, hija de Samuel Annesley y Mary White. Susana nació en Inglaterra, en un hogar constituido por 25 hijos, siendo ella la mayor. Fue una mujer muy inteligente. Desde muy joven aprendió griego, latín y francés. A los 19 años se casó con Samuel Wesley y tuvieron 19 hijos, de los cuales sobrevivieron 9. Susana Wesley durante 20 años dedicó su vida a la crianza y cuidado de su familia. Cada día apartaba 6 horas diarias a su escuela doméstica. Ella enseñó a sus hijos de una manera tan integral que todos ellos llegaron a ser muy cultos. Como una práctica personal, Susana cada mañana y cada tarde apartaba un tiempo para estar a solas con Dios, orando y meditando en las Sagradas Escrituras. Susana Wesley muere en Inglaterra el 23 de julio de 1742. Carlos Wesley, 1707-1788. Nació el 18 de diciembre de 1707 en Inglaterra. Fue teólogo, filósofo, escritor y compositor de himnos. Escribió alrededor de 6.500 himnos que aún perduran en el tiempo y son interpretados alrededor del mundo. Contrajo matrimonio con Sarah Wesley en 1749 y tuvieron 8 hijos. Carlos Wesley fue un reformador británico, fundador junto a su hermano John Wesley del movimiento metodista. Carlos Wesley murió el 29 de marzo de 1778 en Londres. John Wesley, 1703-1791. Nació el 18 de junio de 1703 en Edward, Inglaterra. Fue el 15º hijo. Creció en un hogar cristiano y participó desde muy pequeño en un ambiente de santidad. Fue clérigo, diarista, filósofo, traductor, escritor, misionero y fundador del movimiento metodista junto a su hermano Carlos. John Wesley murió el 2 de marzo de 1791 a la edad de 88 años. Sus últimas palabras fueron: adiós
a Dios, lo mejor de todo es que Dios está con nosotros. El legado de John Wesley. Su mensaje e influencia, pero por sobre todo su vida, marcaron a toda una generación de predicadores y laicos que cambiaron el rumbo de la historia. Sin exagerar, la influencia de este humilde hombre cambió el destino de Inglaterra para siempre. Gracias a la vigorosa actividad misionera por parte de los metodistas, el movimiento se extendió rápidamente por los dominios del Imperio Británico, los Estados Unidos y mucho más allá. Agradecimientos. Damos gracias a Dios porque Él siempre levanta hombres y mujeres valientes como la familia Wesley en el siglo XVIII, quienes contribuyeron al servicio de la obra redentora de Dios, el servicio cristiano y la ayuda al prójimo. Agradezco a los estudiantes, padres y apoderados del Colegio Metodista de Concepción por su valiosa participación en la edición de este video. Agradecemos al Colegio Metodista de Concepción por esta mirada a la familia de John Wesley. Continuamos con nuestro viaje. Hay más momentos que descubrir, más historia con la cual sorprendernos y maravillarnos. De la mano ahora del Liceo Industrial Metodista vamos a acercarnos a esta agrupación especial apodada el Club de los Santos. ¿Qué tendremos que aprender? ¿Qué nos dirá? Acerquémonos un poco más. Inglaterra, primer cuarto del siglo XVIII. El mundo enfrenta el progreso económico. La revolución industrial trae grandes avances tecnológicos y muchas empresas. Por otro lado, esto también trae pobreza, explotación laboral, rompiendo la estabilidad de las familias. Muchos niños también se ven obligados a trabajar y en muchos casos a robar. Eran tiempos difíciles, escondidos detrás del progreso. En este escenario aparecen en la Universidad de Oxford Juan Wesley, quien junto a su hermano Carlos Wesley integran un grupo llamado el Club Santo, quienes se reunían para crecer espiritualmente, basados en la santidad y disciplina cristiana. Pero también notaron algo muy importante, que al igual que el mundo, el progreso no solamente podía ser en un área, sino que debía ser integral. Por ello, que su preocupación por la santidad personal les llevaba inmediatamente a la santidad social. Y estos grupos, con el tiempo, empezaron a crecer, a integrar a muchas personas. Las sociedades de hombres, de mujeres, de niños, eran grupos donde crecían espiritualmente y también se luchaba por una sociedad más justa y misericordiosa. Así nacen las comunidades que ahora llamamos metodistas, preocupadas por una sociedad mejor, pero desde la educación, de la justicia y por sobre todo desde el amor y gracia de Dios. Hoy, en el 2021, el metodismo es esto mismo, una santidad conectada con el Señor, pero también conectada con las necesidades de nuestra comunidad. Un gran testimonio hemos podido observar en primera persona. Nos queda un recorrido en nuestro viaje y el Jardín Infantil Juan Wesley nos acercará a la dimensión importantísima de la oración. Demos una mirada más de cerca.
Daremos comienzo a la lectura de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, que se encuentra en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, los versículos 16 al 18, y dice así en el nombre del Señor Jesús: Estad siempre gozosos, orando sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Amén. Amén. Y les dijo: Cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a los que nos deben. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Agradecemos al Jardín Infantil Juan Wesley por ese importante mensaje que nos han compartido. El metodismo sigue haciendo historia hoy, y a través de esta exposición descubriremos cómo se encarna también la misión metodista a través del Jardín Loida. Veamos más de cerca. Hermoso testimonio del metodismo hoy. En esta misma dirección, el Jardín Rincón de los Niños nos va a acercar con su exposición a la dimensión social de nuestra Iglesia Metodista hoy, a través de estas 3 ramas y ministerios. Hola, buenas tardes. Yo soy Karen Contreras, funcionaria del Jardín Infantil Rincón de los Niños de Concepción, y voy a conversarles sobre el Ministerio de Salud Metodista. Este tiene como objetivo generar y coordinar las actividades de encuentros e intercambio entre los programas de salud de la Iglesia Metodista de Chile para promover sus líneas de acción. Además, orientar y establecer los criterios y políticas de trabajo en salud que desarrollen los programas de salud de la Iglesia. El Ministerio de Salud Metodista considera que la salud no es solo la ausencia de enfermedad, sino más bien es el completo estado de bienestar biológico, psicológico, social y espiritual. Este ministerio está organizado con una directiva nacional y coordinaciones distritales. La autoridad máxima es el Congreso Nacional, que se reúne cada 2 años. El Ministerio de Salud Metodista releva mayormente la labor del CEFAM Metodista de Temuco. Centro de Salud Familiar Temuco atiende a 12.500 personas basados en el modelo de salud familiar y en todas las etapas del ciclo vital, individual y familiar. Hola, habla la tía Erika, del Jardín Rincón de los Niños. Quiero saludar a la Corporación Metodista por el metodismo y quiero compartirle
la obra del Ministerio Social Metodista. La herencia metodista en lo social, el interés de la Iglesia Metodista por el bienestar social tiene su origen en el Evangelio de Jesucristo y en la labor de Juan Wesley, el fundador del metodismo. Insistió permanentemente que en todos aquellos que son perdonados por el Señor son también capacitados por Él para amar de manera más práctica en todas las relaciones humanas, no solo en el campo religioso, sino también en el diario vivir. Wesley invirtió una gran cantidad de tiempo atendiendo las necesidades físicas, espirituales, intelectuales y sociales del pueblo. Para ello abrió dispensarios, escribió sobre medicina poniéndole al alcance de los pobres, combatió la esclavitud, organizó programas de alivio a los reclusos y abrió escuelas y colegios. La historia del metodismo ratifica esta posición de seguir a Cristo en la tarea de armonizar toda la vida con sus actividades, posesiones y relaciones con la voluntad de Dios. Es aquí que el metodismo se ha caracterizado por combatir los vicios sociales, tales como el narcotráfico, el alcoholismo, la prostitución y el tabaquismo. En lo social, la preocupación por la niñez abandonada ha sido permanente. En el campo laboral, los metodistas estuvieron comprometidos en la formación del primer sindicato británico, en la reglamentación del trabajo de la mujer y en la eliminación del trabajo infantil. En estas luchas hubo metodistas dispuestos a pagar con sacrificios las conquistas de los trabajadores. La llegada del metodismo a Chile en 1878 introdujo una forma del cristianismo de tipo integral, de evangelización y servicio, en diversos periodos de la historia patria. Este evangelio que se encarna ha manifestado presencia y compromiso en la mayor participación ciudadana en las decisiones del gobierno, en ampliar las alternativas del sistema educacional, en promover la organización sindical y campesina, en la defensa y en el desarrollo de grupos aborígenes. Permanentemente, los metodistas han mantenido programas de salud y alimentación en beneficio de los más desprotegidos. El Ministerio Social Metodista agrupa a todas las instituciones sociales de la IMEX, presentes desde Iquique a Punta Arenas, en todos los casos testimonios de la piedad práctica en las obras de misericordia y acciones de justicia que profesa el metodismo histórico. Adolescentes en temporadas o permanentes como en Iquique. Hogares de ancianas en Alto Hospicio y Antofagasta. El hogar de niñas en Coronel. El hogar universitario en Concepción. La biblioteca comunitaria en Talca. Obras rurales en Nueva Imperial y sus alrededores. Niños y niñas en riesgo social en Punta Arenas. Y a esto se suman proyectos estructurados de trabajo con migrantes en Arica, Iquique y Santiago y en otras iniciativas locales. En el último tiempo se ha trabajado activamente en comedores solidarios para atender las demandas del entorno y el contexto de congregaciones relacionados a la pandemia del COVID-19. Hola, mi nombre es Nieves Agurto, funcionaria de una institución metodista, de un jardín metodista, y yo les voy a hablar sobre el Ministerio de Educación. La Iglesia Metodista de Chile, como corporación metodista, cuenta con 22 instituciones educacionales en el país, impartiendo educación parvularia, educación básica, educación media científico-humanista y educación media técnico-profesional. William Taylor partió de Nueva York en octubre de 1877 a la costa del Pacífico de Sudamérica. En su viaje hizo escalas en Callao, Lima, Arica, Tacna e Iquique, en Perú, Antofagasta, en Bolivia, Chañaral,
Copiapó, Coquimbo, Valparaíso, Talcahuano, Concepción y Santiago en Chile. En su estadía en Santiago, Chile, Taylor se entrevistó con el presidente Aníbal Pinto y el ministro de Justicia y Educación, Miguel Luis Amunátegui, que se mostraron muy complacidos por la oferta educacional. La educación metodista llegó a Chile envuelta en el manto de lo moderno, social, político, cultural, económico y tecnológico, buscando introducir una visión progresista, enfatizando lo técnico a través de la preparación de técnicos de mandos medios. Las instituciones educativas metodistas son Fundación Educación Iquique English College, Colegio Inglés Iquique, Fundación Educacional William Taylor, Colegio William Taylor, Alto Hospicio, Fundación Educacional Obispo Isaías Gutiérrez, Colegio Roberto Johnson, Alto Hospicio, Fundación Educacional Juan Canut de Bon, Escuela de Coquimbo, Fundación Educacional Los Andes, Escuela Edén del Niño Los Andes, Fundación Educacional Juan Wesley, Colegio Psicopedagógico Juan Wesley Ñuñoa, Fundación Educacional Ana Celot Clark, Colegio Metodista de Santiago, Fundación Educacional Sweet Memorial, Jardín Infantil, Institución Sweet Santiago. Escuela 23 Camilo Lavarría, Liceo Industrial Metodista, Escuela de Lagunillas, Centro Integral Loida Coronel, Fundación Educacional Leila Waterhouse, Colegio Metodista de Concepción, Jardín Infantil Rincón de los Niños, Concepción. Fundación Educacional El Vergel, Escuela Agrícola El Vergel Angol, Fundación Educacional Samuel Araya, Colegio Metodista de Temuco, Jardín Infantil Copihuito, Nueva Imperial, Fundación Educacional La Granja, Liceo Politécnico La Granja, Nueva Imperial, Escuela Metodista Rulo, Nueva Imperial, Fundación Educacional La Trinidad, Escuela Metodista de Valdivia. Y esto ha sido nuestro viaje, un viaje a través de la historia, una mirada al pasado, pero no simplemente nostálgico, una mirada inspiradora que nos lleva a desafiarnos hoy, cómo encarnamos cada uno de nosotros desde los distintos lugares en donde estamos, el metodismo hoy, no como una repetición mecánica de la historia, sino como un movimiento dirigido por el Espíritu Santo. Que seamos todos continuadores de esta historia, para que este museo siga llenándose de nuevas exposiciones y no solamente mire hacia el pasado, sino que sea un testimonio hoy y encamine también un recorrido hacia el futuro. Nos encontraremos en un nuevo recorrido virtual, esperamos que haya sido de su agrado. Les saluda el MEM Distrital. Que Dios les bendiga.